Bien, bueno, entonces vamos a seguir con la clase, ya. Vamos a hacer un repaso breve, vamos a ver si es que han podido, a ver cómo está su memoria en corto plazo. Bien, a ver. Entonces, ¿en qué se diferencia la regresión logística de la regresión lineal? ¿En qué se diferencia? Ya, la variable dependiente dicotómica. Muy bien. ¿Qué más? El resultado solamente puede estar entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué más? Utiliza los odds, que justamente es la probabilidad que algo ocurra sobre la probabilidad que ocurra el resultado opuesto, el éxito y el fracaso. ¿Ya? Y por lo tanto utiliza ecuaciones exponenciales que mediante la transformación lógica se transforma en una ecuación lineal. ¿Sí? E a la x a la menos x alfa más beta x sobre 1 más e a la menos x más alfa más beta x, ¿no? Y eso cuando el logaritmo neperiano se convierte en una ecuación lineal. Bien, eso es importante que recuerden porque ahora la cosa va a estar un poco más difícil. Entonces, pero esto que hablamos solamente era en caso de que aplicáramos regresión lineal simple, con una variable dependiente y una variable independiente. Pero a veces no es tan sencillo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando queremos hacer varias variables independientes para esta variable dependiente? Tendríamos que definir qué es una regresión logística múltiple, evaluar también la confusión, interacción en regresión logística e interpretar los resultados de una regresión logística múltiple. Entonces empecemos con la definición de regresión logística multinomial según Pagano, buen texto a propósito, les recomiendo que lo lean, es bastante interesante y no es tan largo como el Daniel, pero es mucho más asequible. La regresión logística multinomial o múltiple generaliza el modelo de regresión logística para problemas multiclase con más de dos posibles resultados discretos también. Y este modelo se utiliza para predecir las probabilidades de diferentes resultados posibles de una regresión logística como variable dependiente dado un conjunto de variables independientes. O sea, aquí justamente hay dos posibilidades. O bien que evalúo varios casos, o bien de dependientes, o bien que veo varios independientes. Como ya estamos diciendo, en realidad, si yo voy a utilizar varios dependientes, en realidad el modelo logístico no es el más adecuado. Pero cuando hay varios independientes, se puede hacer. Ahora, esto tiene varias posibilidades. En el modelo logístico de variable simple, tenemos una y que depende mucho de esto, que es el exponente, o e a la menos x, alfa más beta x sobre 1 más e a la alfa más beta x. Esto ya lo hemos visto. Esto finalmente se convierte en la relación de p sobre 1 menos p. ¿Sí? Perfecto. Pero puede haber un resultado diferente, en el cual hay varias relaciones. Por ejemplo, el exponente beta 1 más 1 beta 1x más beta j, 2 y así, con varias probabilidades que salen, o un modelo logístico multivariante simple, en el que tengo varias posibilidades de y, o un modelo multivariante múltiple en el que justamente tengo varias dependientes y varias independientes. Si en realidad en una computadora normal un modelo, digamos, logístico sencillo puede requerir bastante espacio de memoria, un modelo multivariante realmente les puede tranquilamente colgar su computadora si no es muy nueva, ¿no? Requiere bastante información porque obviamente hay toda una serie de probabilidades que considerar. Ahora, ¿en qué caso resulta útil la regresión logística multinomial? En aquellas situaciones en las que se desee poder clasificar a los sujetos según los valores de un conjunto de variables predictoras. Obviamente este tipo de regresión es similar a la regresión logística, pero es más general, ya que la variable dependiente no está restringida a dos categorías solamente, pero esto obviamente requiere, como le digo, que este modelo finalmente no vaya a ser tan apropiado para un modelo logístico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a requerir pues, hacer codificaciones de varios tipos, va a requerir varias utilizaciones de artificios como por ejemplo la variable dummy, y esto pues a la larga puede ser un poco forzado, ¿no? Entonces, datos que es importante tener en cuenta. Uno, siempre la variable dependiente debe ser categórica, obviamente, ¿no? Si mi variable dependiente no es categórica, posiblemente no sea apropiada. Si mi variable dependiente es numérica,
Mi variable dependiente tiene una distribución normal. ¿Para qué aplico? Pues logística, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, no sé, pues calcular el índice de masa corporal de una persona en función del número de calorías que tiene, en función del número de horas de ejercicio físico que hace, en función de, no sé, pues el número de horas que va a clase, en función de, digamos, su promedio ponderado. Entonces, obviamente, en función del número de hijos que tiene, el número de años de casado que tiene, obviamente eso es muy interesante, pero con el resultado del índice de masa corporal, la turbulencia abdominal, o lo que quiera hacer, es una variable que tiene resultados que no son dicotómicos. No es lo mismo decir por la probabilidad que se obesa, por la probabilidad que se vaya dividireño, por la probabilidad que le dé un infarto del miocardio. Eso es dicotómico. En el otro caso, si la variable dependiente va a ser pues numérica, entonces el modelo logístico no es el más adecuado. Entonces tienen siempre que ver eso. Por lo tanto, debe ser categórica. Las variables independientes pueden ser factores o también covariables que intervengan unas con otras. Eso es importante recordar porque a veces cuando son colineales, entonces pueden malograr mi modelo. Entonces tengo que tratar de evitar variables que sean colineales. Hay que tener bastante cuidado con eso. En general, los factores deben ser variables categóricas y las covariables deben ser usualmente las variables continuas para que uno de ese modo pueda cuantificarlo de mejor manera, ¿no? Y se asume obviamente que la odds ratio de cualquier par de categorías es independiente de las demás categorías de respuesta y que no tenga relación una con otra, porque lo contrario, si uno influye en la otra, posiblemente el modelo me salga un modelo muy oblicuo, ¿no? Un modelo que influye mucho unos factores con otros y entonces a la larga no vaya a ser un modelo limpio que pueda, digamos, utilizarse. De igual manera, dado un patrón en las covariables, se asume que las respuestas son variables multinomiales que son independientes. Y eso es importante recordar. Por ejemplo, en el caso que yo quiera ver factores de riesgo de enfermedad coronaria en pacientes hipertensos, se realiza un estudio en pacientes hipertensos atendidos en el servicio de cardiología de un hospital de X con enfermedad coronaria. Se toma una muestra de 100 pacientes hipertensos, de los cuales 37 tienen enfermedad coronaria y 63 no tienen enfermedad coronaria. Y de estos las edades fluctúan más o menos entre 40 y 80 años, que tengo en estos resultados. No se ve, pero por ejemplo, el sexo del paciente y la enfermedad coronaria, ¿no? Varón que tiene enfermedad coronaria, 25, que no tiene enfermedad coronaria, 23, total 48. Mujer que tiene enfermedad coronaria, 12, que no tiene enfermedad coronaria, 40, total 52. El total de pacientes con enfermedad coronaria, 37, y los que no tienen 63, total 100. Obesidad, otro factor. Aquellos que son obesos tienen enfermedad, y aquellos que no son obesos, y los que tienen enfermedad coronaria y no tienen enfermedad coronaria. Pacientes obesos, total 40, pacientes no obesos 60, pacientes obesos con enfermedad coronaria 22, pacientes obesos que no tienen enfermedad coronaria 18, pacientes no obesos que sí tienen enfermedad coronaria 15 y pacientes no obesos que no tienen enfermedad coronaria 45. Uno puede utilizar pues estos cuadros para ver más o menos la relación con test de Fischer, lineal, chi cuadrado de Pearson, correlación, simplemente para ver hasta qué punto el modelo es significativo. Y a partir de ahí se puede ver si es que hay relaciones significativas o no. Y esto es importante porque cuando uno aplica un modelo de regresión logística múltiple, tiene que tener bastante cuidado de no meter todas las variables al modelo. ¿Y por qué? Porque un modelo que tiene muchas variables revienta. Y revienta en el sentido que es un modelo demasiado complejo. Y un modelo demasiado complejo le va a rayar su computadora por muy moderna que sea, o simplemente va a salir una cosa pero que no tiene el menor sentido. Entonces, para eso hay varias posibilidades. Los famosos tipos de ingreso de datos. Uno es el modelo forward, otro es el modelo backward, otro es el modelo stepwise. Y así. ¿Qué significa esto? El modelo, por ejemplo, clásico, que es el forward, yo primero trato de ver cuáles son significativos y esas variables que son significativas recién entran en el modelo logístico. Porque si voy a meter todas las que son significativas y no significativas, simplemente colapsa el modelo. El otro es el modelo backwise, que meto todas las variables y luego las voy sacando una por una, según van saliendo significativas o no. Y voy viendo más o menos cuáles son las que realmente dan un modelo adecuado. El modelo stepwise es que voy evaluando una por una cada variable y voy viendo más o menos cómo
van siendo significativas o no para voy irla ingresando en un modelo que el modelo logístico multinomial sea más o menos robusto. Aquí, por ejemplo, en esto, tabaco. Si fuman, 46. No fuman, 54. Fuman y tienen enfermedad coronaria, 23. Fuman y no tienen enfermedad coronaria, también 23, o sea, 50% exactamente. No fuman y tienen enfermedad coronaria, 14. No fuman y no tienen enfermedad coronaria, 40. Café. Toman café, 68. No toman café, 32. Toman café y tienen enfermedad coronaria, 28. Toman café y no tienen enfermedad coronaria, 40. No toman café y tienen enfermedad coronaria, 9. No toman café y no tienen enfermedad coronaria, 23. Se hace estos análisis para ver si son justamente significativos. Alcohol. Consumen alcohol, 18. No consumen alcohol, 82. Consumen alcohol y tienen enfermedad coronaria, 6. No consumen alcohol, consumen alcohol y tienen enfermedad coronaria, 12. No consumen alcohol y tienen enfermedad coronaria, 31. No consumen alcohol y no tienen enfermedad coronaria, 51. Antecedente familiar de enfermedad coronaria. Que sí tienen antecedente, 32. Que no tienen antecedente, 68. Tienen antecedente y tienen enfermedad coronaria, 18. Tienen antecedente y no tienen enfermedad coronaria, 14. No tienen antecedente y sí tienen enfermedad coronaria, 19. No tienen antecedente y no tienen enfermedad coronaria, 49. Estrés. Tienen estrés, 52. No tienen estrés, 48. Tienen estrés y enfermedad coronaria, 28. Tienen estrés y no tienen enfermedad coronaria, 24. No tienen estrés y tienen enfermedad coronaria, 9. No tienen estrés y no tienen enfermedad coronaria, 39. Entonces, aquí estoy, digamos, seleccionando los casos recién y tengo los códigos de mis categorías de estas enfermedades, estrés, obesidad, tabaco, café, alcohol, enfermedad familiar, sexo. Voy viendo la frecuencia de todos los casos y en este caso estoy utilizando un modelo Enter. El modelo Enter es de que voy poco a poco introduciendo, digamos, las variables y dependiendo de eso voy viendo más o menos si van siendo significativas o no. El test Omnibus es que más o menos va considerando juntas todas las variables y luego va viendo paso por paso cómo van entrando, ¿no? Entonces acá tengo el paso 1. Sexo, obesidad, tabaco, café, alcohol, antecedente, y voy viendo que cada uno de estos justamente sale su modelo logístico, ¿no? El igual de 6,198 y supuestamente significativo con intervalo de confianza que no cruzan unidad, entonces son significativos. Obesidad, también significativo y no cruza unidad. Tabaco, aquí vemos que tiene un WORD bastante bajo y no es significativo. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza se cruza unidad. Café tampoco es significativo y el intervalo de confianza también cruza unidad. ¿Sí? Alcohol tampoco es significativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del alcohol, como ve, aquí tampoco es significativo la enfermedad coronaria y cruza la unidad, entonces obviamente no es significativo. Tampoco pasa lo mismo con el antecedente, por ejemplo, de tener enfermedad coronaria, porque también cruza la unidad entre 0,566 y 0,5421. Y en el caso del estrés, esto sí es significativo. Y como se ha visto, no cruza la unidad. Entonces, en este modelo que se ha visto, se seleccionan las variables ahora y se van metiendo el modelo las que son significativas. En pasos, uno a uno va metiendo las que son todas y va metiendo una por una y va viendo las que son significativas. Y las que son significativas ya recién las va metiendo el modelo logístico. Como estamos viendo, esto es mucho más complicado que el modelo logístico simple, ¿no? Entonces va evaluando con esto, ¿no? Al paso 1, enfermedad coronaria, dependiendo de los casos, va tratando de correr para ver si el modelo sigue siendo estable. Porque si el modelo lo corre una, otra vez y vemos que el modelo se desconfigura, quiere decir que el modelo no es robusto. Entonces eso no es significativo. Entonces, por ejemplo, acá enfermedad coronaria lo corre una, otra, 3 veces y ve si se mantiene y ve que cambia, ¿no? Entonces dan los 3 pasos y ve pues cómo las variables supuestamente van siendo significativas. Y con estas variables, estrés, obesidad, sexo, va saliendo el modelo. Y finalmente estas variables son las que terminan siendo adecuadas, ¿no? Y entonces las variables que están en la ecuación, de todas las otras que supuestamente hicieron significativas, el hecho que sean significativas no quiere decir necesariamente que entren al modelo, porque el modelo finalmente corre una y otra vez y si ve que está estable, ahí recién el modelo puede decir que depende mucho de qué, de estas variables y no de otras. Porque, por ejemplo, la enfermedad coronaria,
Aquí ha corrido varias veces y como ve va cambiando. Como va cambiando, entonces obviamente esta variable enfermedad coronaria, que son básicamente, digamos, dependiendo de los diferentes factores, está viendo de que puede ser estable como variable dependiente solamente con estas variables aquí: estrés, obesidad y sexo. Y esas son las variables que explican el modelo y no hay otras. Las otras anteriores, como por ejemplo tabaco, etcétera, alcohol, antecedente familiar, no han sido adecuadas. Entonces quiere decir que al aplicar el modelo logístico multinomial, esas variables salen del modelo. Entonces al final, en estos pacientes solamente se explica el caso de, digamos, de la regresión por estas tres últimas variables: por sexo, por obesidad y por estrés. ¿Sí? De ese modo, al correr mediante este tipo de modelo, uno ve que eso es lo que finalmente termina siendo estable y las otras variables no explican la enfermedad coronaria. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, en el caso de confusión e interacción, al seleccionar el modelo de regresión que mejor se ajusta a los datos que disponemos, es preciso recordar que al eliminar una variable de uno de los modelos de regresión, cuyo se calcula varias veces, hay que observar si en el modelo de regresión resultante los coeficientes asociados a red de variables del modelo varían significativamente con respecto al modelo de regresión previo. ¿Por qué? Porque si lo corres una vez, lo corres otra vez, lo corres otra vez y vemos que cambian significativamente, quiere decir que esa variable no está realmente en el modelo. Que probablemente salió significativa la primera vez, pero como empieza a ver, ya no converge. Y al no converger quiere decir que esa variable probablemente no contribuye a la estabilidad del modelo y por lo tanto el modelo se está por ahí, digamos, valiéndose de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor modelo de regresión logística? Se tiene que utilizar la razón de verosimilitud, el linear ratio, ¿no? Que seguramente les han enseñado cuando han hablado de sensibilidad, criticidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, han hablado de eso, ¿no? En ese momento le deben haber hablado de la razón de verosimilitud del estadístico G, que muestra cuánto más probable es un modelo frente al otro. Y la diferencia de la razón de verosimilitud justamente se distribuye según la ley de Chi cuadrado con la grado de libertad correspondiente a la diferencia en el número de variables entre ambos modelos. Entonces uno corre una vez el modelo, corre otra vez el modelo y si ve que más o menos termina siendo estable, entonces tiene que ver la razón de verosimilitud con respecto a cuándo cambia el número de variables entre los modelos para saber cuál es el modelo finalmente que es el más adecuado, el mejor modelo de regresión logística de todos los que pueden salir. Porque estamos diciendo el modelo puede salir, pero si uno ve con las variables que realmente se ajustan, uno puede ver de que el modelo termina siendo adecuado o no. Si es que ello ocurre, si es que cambia mucho, digamos, los coeficientes a medida que uno va aplicando una y otra vez el modelo, entonces esta variable puede ser confusora o confundidora. Entonces, tendría que ajustarse el resultado de estas variables para su posible efecto de esta variable confusora, porque si la excluyo, estoy perdiendo una razón de error que después me puede hacer que mi modelo finalmente ya no sea adecuado, no se ajuste adecuadamente. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y obviamente si no se puede mostrar que un modelo resulta mejor que otro, obviamente se aplica la navaja de Ockham, el modelo más simple. Porque el modelo más simple debe ser generalmente el más adecuado de los diferentes modelos que salen, ¿no? Por ejemplo, esto es mi tesis de maestría, ¿no? En mi tesis de maestría, yo lo que quería ver era cuál era la probabilidad de, por ejemplo, digamos, establecer una técnica semiológica estandarizada que contribuya a disminuir la diferencia que existía entre la estimación del tamaño del hígado plantando que midiéndolo con tomografía. Ya en mi trabajo de especialista, cuando me gradué como internista, yo traté de ver si había relación o no entre de los internos del hospital donde hice mi recién estado palpaban como tamaño del hígado y el tamaño que supuestamente era el adecuado según la ecografía. Entonces ya en mi tesis de maestría yo establecí una técnica semiológica estandarizada y traté de ver si esta técnica podía contribuir a disminuir las discordancias entre lo que decía la palpación digamos del hígado y lo que decía la ecografía. Entonces ahí mi éxito fue pues la discordancia y mi fracaso fue la concordancia. Entonces, tratando de ver eso, obtuve P 1 sobre 1 a menos Y, donde Y era una coeficiente, una relación lineal de todos estos factores. Edad, la medida del spam hepático, digamos el eje anteroposterior lóbulo derecho, el eje oblicuo lóbulo derecho, el sexo, el antecedente citomegalobvirus,
el antecedente de, digamos, de virus de hepatitis, el antecedente tifoidea, el antecedente de brucelosis, el antecedente de neoplasia maligna de hígado y la longitud del lóbulo hepático derecho. Entonces, al aplicar mi modelo logístico, esa fue mi ecuación de regresión multinomial. El tamaño de la discordancia dependía de menos 0,29 menos 0,027 de edad, menos 0,039 por la medida del spam hepático, más 0,032 por el ángel de lo posterior del lóbulo derecho, menos 0,027 por la, digamos, el eje oblicuo del lóbulo derecho, más 1,642 por el sexo, entendiendo 1 como varón y 0 como mujer, más 3,3738 por el índice de coronavirus, más 1,027 por el índice de hepatitis viral, más 0,814 por el índice de tifoidea, menos 3,104 por el índice de brucelosis, sí o no, más 2,036 por el excedente de neoplasia maligna de hígado, más 1,129 por la longitud de línea del lóbulo derecho. Entonces, cuando yo quise, por ejemplo, ver pues mi modelo de regresión logística, salió esto, ¿no? Y ahí vimos justamente que había algunas variables pues que podían ser confusoras, ¿no? Por ejemplo, el tema era de que yo para ver el, digamos, el spam hepático, ¿saben de qué estoy hablando? El spam hepático es la medida del hígado con la medida de carga, ¿no? Y eso, según la técnica que yo sacaba, tenía dos componentes. El borde inferior, que era palpado, ubicaba la línea medio clavicular y de ahí iba palpando hacia arriba hasta que encontraba el reborde de la costilla y a partir de ahí percutía. Y cuando escuchaba, ustedes de clínica tienen una idea de más o menos lo que estoy hablando, porque si no estoy. Entonces percutía y cuando escuchaba el cambio de sonido digamos, de mate a sonoro, ahí acaba. Y esa sumaba la primera medida con la segunda medida. Y esa era el spam. Entonces, eso lo comparaba con lo que la ecografía decía que medía. Ahora, obviamente, también la ecografía medía otras cosas, como por ejemplo, el eje anteroposterior, lo veía, por ejemplo, el eje oblicuo, que era así, y el eje longitudinal, etc. No, este es el longitudinal y otro es el eje anteroposterior. Entonces, por ejemplo, acá, veía, por ejemplo, el eje anteroposterior del lóbulo derecho, el eje oblicuo del lóbulo derecho, si era, por ejemplo, el sexo femenino o masculino, si era el síndrome de coronavirus, antecedente de hepatitis viral, síndrome metabólico, brucelosis, neoplasia maligna hepática, hepatomegalia derecha. Ahí ha habido algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, que tuve. Por ejemplo, cuando vi, por ejemplo, el spam hepático, tenía dos componentes. Yo metí en el modelo primero el borde inferior que era palpado y luego el borde superior percutido. Pero cuando eso lo mezclaba con el spam hepático, todito mi modelo se iba al diablo. ¿Por qué? Porque justamente el spam hepático era colineal con los otros dos porque era la suma de esos dos, ¿no? Entonces cuando metí eso como covariables, finalmente pues, o sea, convergía mal porque era pues lo mismo. Es como por ejemplo que ustedes vean, por ejemplo, el índice de masa corporal y consideren como variables el peso y la talla, porque el índice de masa corporal depende del peso sobre la talla. Entonces, como son colineales, porque fluctúan juntos, cuando lo quieren volver al modelo, como son covariables, su modelo simplemente no va a convertir nunca. Va a ser un modelo sumamente, digamos, poco robusto. Va a ser un modelo poco robusto porque va a ser tautológico. Va a decir A más B, A es igual a A más B, pero ya, pues eso ya lo sabemos, no puede ayudar a explicar, porque estamos variando del mismo modo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, vi que había algunas variables que sí eran significativas, como que ya estamos viendo la directiva, ¿no? Pero había algunas otras con longitud del lóbulo derecho que en realidad no era significativo, esta era 0,067, pero esa variable ayudaba a estabilizar el modelo. Cuando sacaba esta variable del modelo, simplemente el modelo se hacía inestable, así que lo tuve que meter de nuevo. Síndrome metabólico no era significativo, pero en realidad pues, había tendencia a significatividad, pero en realidad no me ayudaba. Entonces ahí prácticamente también lo tuve que sacar, ¿no? Y el resto son las que ya estábamos contando. Entonces, uno cuando hace un modelo, digamos, de una regresión logística multinomial o regresión múltiple, debe tener bastante cuidado con las variables que interactúan, si una variable no tiene relación con las otras, y en las diversas iteraciones que hace, si es que en algún momento cambian los coeficientes, porque eso indica que probablemente esa variable sea confusora. Entonces esa variable debe analizarla y no sacar el modelo, sino ajustar el modelo para que pueda verse. Y así, de tal modo, yo pude, por ejemplo, hacer unos hallazgos interesantes. Por ejemplo, veía de que a medida de que, por ejemplo, cada centímetro que tenía de
de medida longitudinal, digamos el spam hepático, había una disminución del 4% de la discordancia. Por ejemplo, eso es un hallazgo importante. O sea que a medida que el hígado era más grande, era más difícil que hubiera diferencia entre la palpación y la ecografía. Otra cuestión que vi es que, por ejemplo, había que diferenciar mucho entre aquellos pacientes, por ejemplo, que tenían lóbulo hepático derecho grande y aquellos pacientes que tenían lóbulo hepático izquierdo grande, porque el lóbulo hepático izquierdo está a la izquierda del ligamento falciforme y ese lóbulo no es palpable. Pero había pacientes que tenían hepatomegalia gracias a ese lóbulo hepático izquierdo, que nunca hacían palpar. Por lo tanto, ahí había problemas porque la ecografía decía que había hepatomegalia y la palpación no. Así que obviamente esa variable definitivamente tuve que ajustarla para ver más o menos aquellos casos en los que realmente se podía ver con discordancia. Entonces la regresión logística multinomial es un tema bien laborioso porque uno no solamente es cuestión que mete una variable, sino tiene que tratar de trabajar con varias y tiene que ver cómo va metiendo las variables, o bien solamente las significativas, solamente uno por uno y va evaluando. En la medida que corre el modelo, va viendo cuál es el modelo que son más adecuado según los criterios y tiene que tener en cuenta cómo interactúan las variables en el conjunto de una forma. Muy bien.